México, 5 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar el diario oficial del gobierno y fíjate que es fascinante. Revela un estado que está como haciendo malabares con múltiples identidades a la vez. ¿A qué te refieres con identidades? Pues mira, lo veremos actuando como un diplomático moderno que busca la equidad, como un administrador preocupado por lo que hay en la mesa. Ok. También como un jefe de obra decidido a terminar un megaproyecto y hasta como un estudiante de su propia historia. Y supongo que en medio de todo eso, el Poder Judicial poniendo límites, ¿no? Exacto. Empecemos con su cara diplomática. El tema es la paridad de género en el servicio exterior mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de publicar nuevas reglas para los ascensos y el cambio es radical. Sí, bastante. Están implementando una acción afirmativa para que a la larga el 50% de los puestos de liderazgo en la diplomacia sean para mujeres. Claro. Y hay que entender que esto no sale de la nada, ¿eh? Es la culminación de un proceso largo. Viene de antes. Sí. Por un lado, está la Reforma Constitucional de Paridad entre Géneros de 2019, que obliga a esto en todos los niveles de gobierno. Ok. Y por otro, responde a compromisos internacionales que México firmó, como la CEDAW. De hecho, apenas en noviembre pasado, un diagnóstico interno de la SRE admitió, con todas sus letras, que la distribución de mujeres en el servicio es distante de la paridad de género. O sea, esto es una respuesta directa a esa realidad que ellos mismos admitieron. Justo. Ok, y aquí es donde se pone muy interesante la implementación. Para evitar la discrecionalidad, crearon un sistema de puntos súper específico para los ascensos. Sí. Es casi como un videojuego para diplomáticos. Ándale, algo así. Por ejemplo, si tienes un doctorado, te dan 6 puntos. Una maestría, 4 puntos. Y si aprendes y certificas un nuevo idioma a un nivel avanzado, te ganas 5 puntos. Hasta publicar un libro te da 2 puntos. La idea es que todo sea medible. Exacto, se busca objetividad. La intención es que el mérito sea cuantificable, para cerrar espacios a sesgos inconscientes que, pues, históricamente, han frenado a las mujeres. Claro, Se trata de nivelar el campo de juego. entiendo la lógica, pero, a ver, ¿no corremos el riesgo de crear un nuevo tipo de problema? ¿Una especie de credencialismo? ¿A qué te refieres? O sea, ¿estaremos promoviendo a los mejores diplomáticos? ¿A los más hábiles negociando o tejiendo alianzas? ¿O simplemente a los que son mejores acumulando títulos y certificados en papel? Esa es una crítica muy válida y es el gran debate detrás de cualquier sistema meritocrático basado en puntos. Pero fíjate que lo interesante aquí es el balance que intentan lograr. A ver. El sistema no elimina la evaluación de desempeño ni las habilidades prácticas, sino que añade una capa de méritos académicos de preparación, que antes quizá no se ponderaban tan claramente. Entiendo. La apuesta es que, al formalizar estos criterios, se obliga a todos los aspirantes, hombres y mujeres, a una profesionalización constante. Claro. Es una forma de combatir la inercia y el club de Toby que a veces se forman en instituciones tan tradicionales, ¿no? Sí, por supuesto. La meta final no es solo la paridad, sino transformar y enriquecer la política exterior con más perspectivas. Tiene sentido. Es una forma de ingeniería institucional. Y esta idea del Estado interviniendo para diseñar un resultado la volvemos a ver, pero en un ámbito mucho más cercano, la mesa de los mexicanos. Totalmente. Pasamos de los pasillos de la diplomacia a los pasillos del supermercado. Exacto. La Secretaría de Economía acaba de autorizar la importación de 200,000 toneladas de arroz. Y también cupos para carne de cerdo y de res. Justo. Y aquí es donde me confundo. Por un lado, el discurso oficial, el Plan Nacional de Desarrollo, hablan de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Sí, es el gran objetivo. Pero por otro, estamos abriendo la puerta a importaciones masivas. Se siente como si el gobierno estuviera pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Es la perfecta descripción de la tensión central de casi cualquier política económica. Y ahí está el ajá, el ajá del asunto. Es un acto de malabarismo puro. Malabarismo. Sí. El objetivo a largo plazo, la meta aspiracional, es esa granja del futuro donde México produzca todo lo que necesita. Pero la realidad es que tienes que asegurarte de que la gente pueda pagar la cena de hoy. O sea, estas importaciones son una especie de válvula de escape. Precisamente, son una válvula de escape para los precios. La justificación oficial es muy clara.
Se busca complementar la oferta nacional, Diversificar. diversificar las fuentes y, sobre todo, generar competencia para mantener los precios estables. Si la producción nacional de arroz o carne no es suficiente, o sus precios se disparan por, no sé, una sequía, costos de producción, lo que sea, Lo que sea. el gobierno usa estos cupos para inyectar producto del extranjero y evitar que el costo se traslade directamente al consumidor. Es la eterna batalla entre la política de fomento productivo a largo plazo y la política de estabilidad de precios a corto plazo. O sea, lo que me estás diciendo es que no son políticas contradictorias, No, sino dos herramientas para momentos distintos. Una es la estrategia y la otra es la táctica del día a día. exactamente. La autosuficiencia es el destino en el mapa, pero los cupos de importación son los ajustes que haces en el volante para no salirte del camino por un bache inesperado. Claro. Proteger el poder adquisitivo de la gente es la prioridad inmediata. Y bueno, hablando de grandes proyectos nacionales con complejidades y baches, tenemos que hablar del Tren Maya. Uf, claro. Aquí vemos otra faceta del Estado, la del constructor que necesita despejar el terreno. La SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, acaba de emitir una declaratoria de causa de utilidad pública, que en español simple, esto es el primer paso para expropiar. ¿14 terrenos? No. Sí, 14 terrenos de propiedad privada que se necesitan para la ruta del tren en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Y aquí la justificación legal es muy directa. La ley de expropiación tiene en su artículo primero una lista de razones por las que el Estado puede tomar propiedad privada. Ajá. Y una de las principales es la construcción de obras de infraestructura pública. El argumento del gobierno es simple. El beneficio colectivo que supuestamente traerá el tren para toda la región es superior al derecho de propiedad individual de esos 14 dueños. Es la idea del bien mayor. Pero, a ver, ¿qué pasa con los afectados? ¿Simplemente les llega un aviso y ya está? No exactamente. Es un proceso administrativo formal. Una vez que se publica esta declaratoria, el documento mismo establece un plazo, creo que de 15 días hábiles. Sí, 15 días hábiles. Para que los propietarios puedan responder, tienen derecho de audiencia, de presentar pruebas, de negociar el monto de la indemnización. No es un acto autoritario instantáneo, sino el inicio de un procedimiento legal donde, eso sí, el Estado tiene la sartén por el mango porque la utilidad pública ya fue declarada. Claro, la decisión de fondo ya está tomada. Este es un ejemplo clarísimo del Poder Ejecutivo ejerciendo su autoridad para un proyecto nacional. Sin duda. Pero, ¿qué pasa cuando otro poder, el judicial, le pone un alto a la autoridad para proteger los derechos individuales? Porque eso es justo lo que acaba de pasar con una decisión de la Suprema Corte que tiene implicaciones para la vida diaria de todos. Sí, es un caso fascinante. Viene de una acción de inconstitucionalidad, la 172025, y es un revés tremendo para varios municipios de Chihuahua. Pero sienta un precedente para todo el país. Claro, la Suprema Corte básicamente revisó las leyes de ingresos de esos municipios y anuló varios cobros y multas por considerarlos violatorios de derechos fundamentales. A ver, vamos a desglosarlo porque esto es muy concreto. Uno de los puntos que invalidaron fueron las multas por causar escándalos o producir ruidos que provoquen molestias. Exacto. Y la razón es brillante en su simpleza. Esos términos son completamente vagos y ambiguos. ¿Qué es un escándalo? Justo. ¿Qué es una molestia? Depende enteramente del criterio subjetivo del policía o del funcionario en turno. La Corte dice que eso viola el principio de seguridad jurídica. Claro, la ley debe ser clara y precisa para que un ciudadano sepa exactamente qué conducta está prohibida. De lo contrario, pues se abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso. A ver, entonces, legalmente hablando, ¿las sesiones de karaoke de mi vecino que duran todo el fin de semana podrían no ser un escándalo sancionable por el municipio? Bueno, no es que tenga un pase libre, ¿eh? La Suprema Corte le está dando un pase libre. No. Seguramente puede haber otras regulaciones sobre decibeles y horarios, pero lo que la Corte elimina es esa norma ambigua que permite multar a alguien solo porque a la autoridad le pareció escandaloso. Ya. Pero hay más, y esto es igual o más importante. Sí, también anularon los cobros por permisos para eventos sociales privados, bodas, fiestas de 15 años, un cumpleaños en tu propia casa. Correcto. La Corte determinó que cobrarte un permiso para hacer una fiesta en tu propiedad privada es una violación al derecho de reunión y de asociación. ¡Wow!
El Estado no puede condicionar el ejercicio de un derecho fundamental a un pago. Una cosa es regular temas de protección civil o seguridad si es un evento masivo, pero otra muy distinta es cobrarte una cuota por el simple hecho de reunirte con tu familia y amigos. ¿Y el tercer punto? Fue sobre el costo de los documentos oficiales. Sí, anularon los cobros que consideraron desproporcionados por copias certificadas o simples. El argumento de fondo es que el acceso a la información y a tus propios documentos es un derecho. Ok. El gobierno puede cobrarte, si acaso, el costo material de la fotocopia y el papel, que son centavos, pero no puede usarlo como una fuente de recaudación. No puede lucrar con eso, exacto, no puede lucrar con el acceso a la información pública. En conjunto, esta sentencia es una clase magistral de cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos. Es el máximo tribunal diciéndole al poder municipal: hasta aquí, tu facultad de cobrar impuestos y poner multas tiene un límite, y ese límite son los derechos humanos de los ciudadanos. Es increíble ver cómo el poder del Estado se define y se limita en tiempo real. Pero a veces, para entender el papel del Estado hoy, hay que echar un vistazo al pasado. ¡Claro! Y me encontré con la lección de historia más inesperada, en el que pensé que sería el documento gubernamental más aburrido del mundo. A ver, cuéntame, ¿qué encontraste? Era el nuevo manual de organización del INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Suena a burocracia pura. Totalmente, ¿no? Pero enterrada en la introducción como para justificar su propia existencia, la institución cuenta su origen y es una historia increíble sobre la lucha de México contra el analfabetismo. Claro, para ponerlo en contexto, la misión actual de Línea es combatir lo que llaman el rezago educativo, ¿no? Sí, Que son todas las personas mayores de 15 años que no terminaron la primaria o la secundaria, pero sus raíces van a un problema mucho más fundamental. ahí te va el dato que me voló la cabeza. Según el censo de 1940, casi la mitad de la población en México, ¿La mitad? el 48%, no sabía leer ni escribir. La mitad del país. La situación era tan grave que el gobierno de Manuel Ávila Camacho emitió una ley de emergencia, una especie de servicio militar social contra la ignorancia. ¿Una ley de emergencia? ¿Qué establecía? Establecía, y esto es lo fascinante, la obligación para todo mexicano alfabetizado, de entre 18 y 60 años, de enseñarle a leer y escribir a por lo menos otra persona que no supiera. No puede ser. Imagínate, era una movilización nacional. El gobierno imprimió y distribuyó 10 millones de cartillas de alfabetización entre 1944 y 1946. 10 millones. El país entero se convirtió en un gigantesco salón de clases. ¡Qué increíble! Es ver al Estado no como un ente burocrático, sino como un movilizador social a una escala masiva. Totalmente. Y es impresionante ver el hilo que conecta ese esfuerzo heroico con el presente. Esa campaña sentó las bases de una política de Estado que, con sus altibajos, ha reducido el analfabetismo a un porcentaje mínimo hoy en día. Y el INEA es el heredero directo de esa lucha. Exacto. Hoy usan métodos modernos, plataformas digitales como el modelo Aprende INEA, pero el espíritu es el mismo. Claro. E incluso trascendió fronteras. Ahora tienen lo que llaman plazas comunitarias en el exterior, que ofrecen servicios educativos a los mexicanos que viven en Estados Unidos y otras partes del mundo. O sea, la misión siguió a la gente. Sí, es como si esa misión de 1944 hubiera seguido a la diáspora mexicana para que nadie se quede atrás. Es una forma muy poética de verlo, pero es cierta. Conecta ese impulso histórico con las necesidades del México global de hoy. Entonces, si juntamos todas las piezas de hoy, ¿qué panorama tenemos? Vemos este retrato de un Estado multifacético, ¿no? Sí, totalmente. Se proyecta al mundo con una diplomacia que busca ser más justa, gestiona la economía interna con un ojo en el futuro y otro en el bolsillo de la gente, empuja megaproyectos asumiendo los costos políticos y al mismo tiempo es limitado por un poder judicial que protege al individuo. Y eso nos deja con una reflexión final que encontré en otro documento, uno de la Procuraduría Agraria. Menciona de pasada la creación de un nuevo Servicio Jurídico Agrario y un Consejo Consultivo Jurídico. Cambios que nadie ve. Exacto, son cambios estructurales, de esos que no generan titulares. No son tan visibles como un tren o un acuerdo comercial, pero buscan profesionalizar la justicia en el campo, uno de los sectores más complejos y conflictivos del país. Claro.
Y esto plantea una pregunta para quien nos escucha. Más allá de los grandes titulares que hemos discutido, ¿qué otras reestructuras silenciosas se están llevando a cabo en los engranajes del aparato gubernamental y cuál será su verdadero impacto a largo plazo en la vida de la gente?